Hola, un saludito para todos. Hoy vamos a empezar a aprender el proceso de suma para estudiantes de primero o de segundo, dependiendo del nivel de competencia que tengan. Para esto es necesario que los acudientes o un adulto o una persona responsable acompañe este proceso en casa para que se haga más efectivo el aprendizaje en los estudiantes. Tenemos el siguiente ejemplo para un problema de suma. En primero uno hay 7 mujeres y en primero 2 hay 5 mujeres. ¿Cuántas mujeres hay en total? Entonces la pregunta nos lleva a realizar el proceso de que hay que sumar estas primeras mujeres con las del otro grupo y tenemos el conjunto de mujeres. Muchas veces lo hacemos por conteo, entonces 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sin embargo, siempre o el proceso de suma no se puede hacer por conteo. Se debe tener en cuenta las unidades y las decenas inicialmente. Entonces, para este proceso, para este primer problema y para los demás problemas que vamos a desarrollar, vamos a tratar siempre de construir la decena teniendo en cuenta las unidades. Es decir, vamos a intentar siempre construir grupos de 10 y lo que nos quede, que son las unidades, ya a partir de ese proceso, de ese conteo y de esa agrupación, pues podemos llegar fácilmente a lo que es el proceso de suma. Entonces vamos a empezar. 7 mujeres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer el conjunto acá. Y vamos a sumarle 5 mujeres. Entonces vamos a hacer el otro conjunto acá. 1, 2, 3, 4, 5. En casa podemos utilizar otros recursos, por ejemplo, tapas, canicas. Y con las canicas, que es material manipulable, se puede trabajar más fácil esto, ya que se puede mover una canica o una tapa de un lado a otro con facilidad. Entonces, lo primero que se va a hacer cuando se va a desarrollar un problema de estos de adición, no vamos a hacerlo del conteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no. Inicialmente se trabaja así, puede ser en preescolar, pero ya se tiene que empezar a construir la noción de decena. ¿Qué son las decenas? Son los grupitos de 10. Para la suma siempre tiene que tener en cuenta eso. Entonces, vamos a contar acá. Tenemos 7 mujeres. Vamos a construir la decena en este grupo. Entonces, cuánto le a 7, estas 7 unidades, unidades tenemos que agregar para que dé 10? Entonces, tenemos que trabajarle mucho ese concepto, los grupos de 10, las agrupaciones. Entonces, si aquí tengo 7, vamos a pasarle una acá. Entonces, sería 8. Vamos a pasarle otro porque no hemos completado la decena. 9. Y vamos a pasar otro. 10. Es decir, que aquí ya tenemos nuestro primer grupo. Vamos a colocar acá nuestro primer grupito de 10. ¿Y cuántas unidades nos quedaron? 2. Estas son las unidades. Entonces, unidades. Y estas vamos a colocar las decenas. Ahora, ya cuando se tenga esto, ya el estudiante ya tiene que aplicarlo del valor posicional. ¿Qué es el valor posicional? El primer numerito que va a colocar, el primer símbolo, el dígito, dígito en este lugar, siempre se van a colocar las unidades, siempre. ¿Cuántas unidades tenemos? En este caso, 2. Colocamos 2 unidades. En la segunda posición son las decenas o los grupos de 10. ¿Cuántos grupos de 10 construimos acá? Un solo grupo. Entonces en este caso daría 12. Y la suma de 7 más 5 da 12. Entonces inicialmente un niño de 4 o 5 años, de preescolar, de 6, inicialmente se puede hacer por conteo. Pero la invitación es que las sumas intentemos siempre haciendo la construcción de un grupo de 10 o de 2 grupos o demás, y luego las unidades. Vamos con este otro ejemplo. Es una situación similar. Entonces, Juan hizo 8 goles en una semana y en otra hizo 6 goles. ¿Cuántos goles hizo en total? Entonces podemos comenzar con la misma. Hacemos un grupo de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a hacer otro grupo de 6. Eso lo podemos hacer acá.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Profe, ¿qué conteo? ¿Usted qué estaría pensando allá? ¿Vamos a contar? No, vamos a dejar de lado el conteo. El conteo ya es un principio que de la suma que se puede hacer uno por uno, pero ya tenemos que dejar de un lado el conteo y tenemos que empezar a construir la idea de la suma a partir de grupos de 10 o grupos de 100 o grupos de 1000. Como estamos en primerito, vamos a hacer las agrupaciones en grupos de 10, que ellos están construyendo esa noción. Entonces vamos a contar acá, de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto le falta a 8 para construir la decena? O sea, para construir los 10. Entonces vamos uno por uno. 8, 9. Vamos a cancelar el otro acá. 10. Entonces aquí de nuevo se construyó acá una decena. Un grupito de 10. ¿Cuántas unidades nos quedaron? 1, 2, 3 y 4. Vamos a colocar el 4 acá. Y de nuevo viene el valor posicional. Recordemos, entonces, en la primera posición van las unidades. En la segunda, los grupos de 10. ¿Cuántas unidades hay ahí? Vamos a contar. Aquí es el conteo. 1, 2, 3 y 4. Sencillo. ¿Cuántos grupos de 10 hay? En este caso también hay uno. Y en este caso construimos la respuesta. Entonces, ¿cuántos goles hizo en total? 14 goles. ¿Cuántas mujeres hay en total? 12. Este proceso es sencillo, relativamente, pero se tiene que ser consciente. Es decir, tenemos que dejar de un lado el conteo para empezar a hacer construcciones con conjuntos. Y los conjuntos tienen que ser las agrupaciones de a 10, de 10 en 10, para construir las decenas o de 100 en 100, las decenas, dependiendo del caso. Con estos dos ejemplos vamos a construir o a realizar otros dos ejercicios. Entonces voy a borrar este ejercicio. Voy a borrar. Y lo que voy a hacer es que voy a cambiar el número acá. Y acá también voy a cambiar el número. Entonces, en primero uno hay, vamos a hacer uno con cantidades mayores. Vamos a suponer que hay 34 mujeres. Y en primero 2 hay 13 mujeres. ¿Cuántas mujeres hay en total? Entonces aquí vamos a utilizar cantidades un poco más grandes, pero se hace el mismo proceso. Entonces, como ya son 34, 13, ya no vamos a utilizar 34 tapas, 34 canicas, no. Esta parte ya tiene que ser más simbólica. O colocar el número como tal de una vez. Entonces vamos a empezar, 34 mujeres. Entonces vamos a hacer la representación en conjuntos. ¿Cuántas unidades hay? 4. Vamos a hacerla acá. ¿Y cuántos grupos de 10 hay? ¿Cuántos? Hay 3 grupos de 10. Entonces es muy importante que él ya reconozca que la segunda posición representa los grupos de 10. Vamos con este segundo, con 13. Entonces, 13. ¿Cuántas unidades hay? 3. ¿Cuántos grupos de 10 hay? Segunda posición, un grupo. Ahora vamos a hacer la suma. Primero, miremos cuántas unidades tenemos en total. Entonces, entre estas unidades y estas unidades llegan a 7 unidades. Es decir que, vamos a hacer acá, vamos a construir esto. O sea que tenemos entre estas dos 7 unidades. Estas son las unidades, vamos a colocarla ahí. Unidades. Y vamos a ver cuántos grupos de 10 tenemos. Vamos a contarlos. 1, 2, 3 y 4. O sea que tenemos 4 decenas. Entonces vamos a hacer la agrupación acá así con esta. Y en este caso tenemos 4 decenas. Ya cuando tenemos las unidades, tenemos las decenas, ya es ubicar la posición de cada uno. ¿Cuántas unidades tenemos en total? 7.
¿Y cuántas decenas? Las podemos contar. 1, 2, 3 y 4, las mismas que teníamos acá. O sea que la suma de 34 más 13 da 47, teniendo en cuenta los conjuntos. Vamos con este otro. Juan hizo, vamos a colocar goles, 48, 28 goles en una semana, y en otra semana hizo, vamos a colocar 25 goles. ¿Cuántos goles hizo en total? Entonces, de nuevo, vamos a representar el 48. Entonces, tenemos 8 unidades. Vamos a colocarlo acá, 8 unidades. ¿Y cuántos grupos de 10? Que es la segunda posición, 4 grupos de 10. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a representar el 25. Serían 5 unidades. ¿Y cuántos grupos de 10? 2. 1, 2. Ahora de nuevo, ¿cómo se hizo en este caso? Primero las unidades. Tengo 8 unidades y 5 unidades. Entonces acá, 8. Si lo hacemos por conteo, primero tenemos que completar esta para que nos den 10 unidades, ¿se acuerdan? Para formar el grupo, porque se pasa de 10. 8 más 5 se pasa ya de las 10, de las 9. Entonces tenemos que sumar, completemos cuánto le falta a 8 para llegar a 10 con estas unidades. ¿Cuántas unidades le tengo que pasar este 5 a este 8 para completar la decena? 8, 9, 10. O sea que le tengo que pasar 2 unidades. ¿Qué hacemos? Borramos el 8, este quedan 10. Y como le pasamos 2 unidades de este, ¿en cuánto queda este? A 5 le quito las 2 unidades, me quedan 3. Y mire que siempre se van a construir las decenas. Ahora que ya tenemos las decenas, las unidades, vamos a colocar la respuesta. ¿Cuántas unidades tenemos? 3 unidades, acá están. ¿Cuántos grupos de 10 tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Es decir, que la suma de los 48 goles más los 25 de la otra semana da en total 73 goles. Básicamente ese es el proceso que se hace siempre para realizar la suma. Inicialmente se forman los grupos de 10, se cuentan cuántos grupos se hicieron y se colocan en la primera posición unidades, en la segunda posición decenas o grupitos de 10. Vamos con otro ejemplo. Voy a borrar esta parte. Vamos a colocar otro número acá. 16, vamos a colocar el 16. En el primero 1 hay 16 mujeres. Y en primero 2 hay 9 mujeres. Ahorita se colocaron números muy altos. Puede ser que el contexto de la situación no tenga mucho sentido en ocasiones. Aquí lo que estamos priorizando es en la construcción de los grupos de 10 y en los grupos en el caso que se desarrolle, grupos de 100. Entonces vamos a continuar con el otro ejemplo acá. Cambiar el número y ahorita ya lo vamos a desarrollar. Este lo voy a hacer como se inició el primero, básicamente para ver 9, voy a colocar con rojo, 9, y vamos a colocarle a este 5. Entonces, vamos a iniciar. Inclusive le pueden proponer esto a los niños y observar cómo hacen la construcción. Entonces, 16 mujeres. Entonces, ¿cuántas unidades tenemos en este caso? Tengo 6 unidades. Mire que siempre hago la separación. ¿Y cuántos grupos de 10? Un grupito de 10. Y en el otro caso tengo 9 unidades. ¿Cómo se resolvería? Inténtalo hacer allá con tu hijo, con tu sobrino, con tu amigo. ¿Cómo se resolvería esto? Entonces,
Recordemos, se tiene que construir la decena con las unidades. Entonces, vamos a construirla acá. ¿Cuánto le falta a 6 para llegar a 10? En este caso, le faltaría 4. Es decir, que le vamos a quitar 4 unidades a este, al 9, que quedarían 5. Y se las vamos a pasar para acá. Vamos a construir el concepto acá. Y ya con eso ya construimos la decena. Ya no tenemos más unidades que sumar. Entonces, ¿cuántas unidades tenemos? La primera posición. Segunda posición, decenas, grupos de 10. ¿Cuántas unidades? 5. ¿Cuántos grupos de 10 tenemos? 2 grupos. ¿Cuántas mujeres hay en total? 25. Vamos con la 9. Recordemos, cuando son números, en este caso que son unidades, se pueden hacer los círculos para hacer la construcción. Inicialmente se pueden proponer muchos de estos problemas para que los estudiantes lo resuelvan. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este es un conjuntico de 9 y el otro de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué se hace normalmente? Entonces tenemos que construir la decena, el grupo de 10. Entonces vamos a para acá hay 9 y le faltaría solamente 1 para construir el grupo de 10. Y ya con eso ya tenemos las unidades y el grupito de 10. Entonces podemos colocar, de acuerdo a la posición, el resultado. 1, 2, 3 y 4. 4 unidades y solamente tenemos un grupito de 10. Entonces los grupos de 10 van acá. ¿Cuántos goles hizo en total? 14. Inicialmente la propuesta es que los estudiantes empiecen a desarrollar problemas de este tipo, donde tengan que hacer agrupaciones, eliminar acá, borrar y colocar. ¿Cómo lo pueden hacer? Por medio de tapas o otro tipo de material manipulable. Cuando ya manejen ese material manipulable que hagan los conjuntos de 10, ya pueden entrar a hacer las construcciones gráficas, es decir, a partir de conjuntos. Cuando se manejan números muy grandes, 35, 42, ya se recomienda hacer este tipo de la representación por medio del número como tal. Porque para tener 35 tapas, sumarle, construir los conjuntos con otras tapas, por ejemplo con 25, se hace más complejo por la cantidad que manejan. Entonces no sería tan efectivo como el aprendizaje en ese caso. Se tiene que empezar a trabajar esta parte. En este momento se desarrollan problemas. Vamos a construir entonces ya la parte operativa como tal, ejercicios como tal numéricos relacionados con suma. Entonces vamos a borrar ya estos problemitas. Y vamos a plantear el primer ejercicio. Sería, vamos a hacerlo con un número grandecito, 432 más 56. ¿Cómo se va a trabajar? En primero, las bases. Entonces, primero haciendo la gráfica o la representación del 432 y el de 56 con grupos de 10, con grupos de 100 y con las unidades. Entonces, para el primer caso vamos a representar el primer número. ¿Cuántas unidades tenemos? Tenemos 2 unidades. ¿Cuántos grupos de 10? 3 grupos de 10. 1, 2 y 3. ¿Y cuántos grupos de 100? 4. 1, 2, 3 y 4 de 100. Es el mismo proceso que viene haciendo, solamente que ya está acá, estamos cogiendo grupos de 100. Ahora con 56, lo podemos colocar acá. Entonces serían 6 unidades, vamos a colocarla acá. ¿Y cuántos grupos de 10? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a empezar con las unidades. Tenemos estas unidades
y estas unidades. Vamos a colocar acá los números, a ir colocando de una vez la... ¿Cuántas unidades tenemos? Entonces tenemos 6 unidades. Nos fijamos primero en las unidades y 2 unidades. ¿Cuántas unidades tenemos? 8. Colocamos el 8 acá. Ahora seguimos con los grupos de 10, segunda posición. ¿Cuántos grupos de 10 hay? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grupos de 10. Entonces colocamos en la segunda posición 8 grupos. Y en la tercera posición, que son los grupos de 100, tenemos 1, 2, 3 y 4. Es decir, que la suma de 432 más 56 por medio de conjuntos o de grupos da 488. Ese es un ejercicio muy práctico. Luego lo van a hacer de la forma tradicional. Inicialmente se debe hacer así, para que el niño reconozca las agrupaciones que se hacen de 6, de 10 y de 100. Vamos a construir otro ejercicio. Doscientos 57 más 665. Pero este está más complicado. ¿Cómo vamos a hacer? Es el mismo proceso. Lo primero es hacer la representación en conjuntos de 257 y luego hacer la representación en conjuntos de 665. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuántas unidades? 7 unidades, las colocamos de una vez. ¿Cuántos grupos de 10? ¿Cuántos? 5 grupos de 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a colocar los 10 acá. ¿Cuántos grupos de 100? 2. Hasta ahí vamos bien. Ya hicimos la representación de 257. Vamos a hacer la representación de 665. ¿Cuántas unidades? 5. ¿Cuántos grupos de 10? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son grupos de 10. ¿Y cuántos grupos de 100? Otros 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recordemos, se hace de esta forma para que el niño empiece a crear conciencia de cómo se hace la suma. Cuando ya dominen esta parte, ya se hace la parte tradicional, que ahorita también la vamos a desarrollar después de explicar este ejercicio. Entonces vamos a empezar siempre con las unidades. Vea lo que pasa acá, lo curioso. Tengo 5 unidades y 7. Entonces vamos a construir la decena. Entonces, ¿cuánto le falta a 7 para llegar a 10? 3. O sea que esos 3 los vamos a quitar a este. O sea que este quedan 2 unidades y este quedan 10 unidades. Ahí ya empezamos a construir la decena. Ya vamos a empezar a hacer el conteo de las unidades del valor posicional y ubicar la suma en este caso. Entonces, ¿cuántas unidades hay? Apenas hay 2 unidades. Ojo con lo que va a pasar acá, que a veces nos va a pasar, vamos a contar cuántos 10 hay, cuántos grupos de 10 o cuántas decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como ya contamos 10 decenas, ya no podemos seguir contando porque ya vamos a construir un grupo acá, 10 decenas, la podemos convertir de una vez, o sea, estas 10, voy a señalar acá, estas que voy a tachar, las vamos a construir en un grupo de 100. Aquí es donde está la clave. Es decir, yo no puedo seguir contando decenas porque ya tengo 10 decenas y 10 decenas son un grupo de 100, entonces coloco de una vez el grupo de 100. Porque los grupos de 100 van en la tercera posición.
Hasta las decenas solamente puedo llegar hasta el número 9. Cuando yo ya cuente la décima, el décimo grupo, ya no lo puedo colocar acá, ya tengo que colocarlo en esa posición. Entonces ya tenemos un grupo de 100. Entonces ya no vamos a contar los de 10, sino que estos de 10 ya no los vamos a contar, sino que los que faltan. ¿Cuántos grupos de 10 quedaron? Quedó uno y dos grupos de 10, lo vamos a colocar acá. Ahora sí, vamos con las centenas, con los grupos de 100. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 grupos, o 9 centenas, 9 grupos de 100. Es decir, que la suma de 257 más 665 da 922. Utilicen la calculadora y hacen la verificación para que de manera efectiva puedan comprobar que da 922. Si se hace de esta forma, vuelvo y repito, el niño va a tener una idea de la construcción de los grupos de 10, de 100, de 1000 más adelante y de las unidades. Este proceso al principio puede ser fastidioso, puede ser cansón, pero es el más práctico. Inicialmente esto lo pueden enseñar con ábaco, pero con abaco las representaciones de los conjuntos es más complejo, entonces por eso siempre recomiendo hacer como lo de los conjuntos. Y cuando son números muy pequeños, el conteo, pero se hace el conteo de 10 y luego de las unidades, siempre te tiene que crear esa base. Y ya, teniendo en cuenta ya esto, ahora sí podemos llegar a la parte de la suma tradicional. Pero ojo, Eh, en este video se explica todo en conjunto, cada elemento, pero usted tiene que hacer el proceso paso a paso, hacer las pausas activas, utilizar el material con tapas, canicas, darle el tiempo, no hacerlo diariamente con los estudiantes atosigándolos, no. Siempre tiene que darle el espacio y brindarle la posibilidad que haga metacognición, es decir, que él identifique qué proceso tiene que hacer para poder resolver esa suma. Tiene que dejarlo a él que se equivoque. No le puedes estar orientando ni diciendo que tiene que colocar. Tiene que dejarlo que se equivoque. A partir del error se empieza a construir el conocimiento, ya sea que él lo identifique o usted le ayude a identificarlo. Eso es como un consejo. Ahora sí, vamos a hacerlo de forma tradicional, que sería la forma cuando ya el niño tiene el dominio de qué es una unidad, qué es una decena y qué es un grupo de 100 o qué son unidades de 1000. O grupos de 10.000 o grupos de 100.000. Entonces vamos con una suma tradicional, sería. Vamos a empezar con la más sencilla. 18 más 5. Profe, ¿esto cómo se suma? Siempre, siempre, cuando vaya a hacer una suma, eh, la ideal es ubicarlo. Usted puede ubicar 18 más 5. La cuestión es que siempre estas unidades, es decir, las unidades siempre tienen que ir en la misma posición. Porque si vemos ahorita, cuando yo sumaba unidades con unidades, siempre se suma unidades con unidades. Usted no puede sumar unidades con grupos de 10, no lo puedes hacer, porque el proceso de la suma te daría mal. Profe, yo lo puedo hacer 5 más 18, efectivamente. Se maneja una conmutatividad, es decir, yo puedo sumar 18 más 5, 5 más 18 y el resultado siempre me da igual. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas. 8 más 5, ahí sí utilice los dedos. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, entonces lo ubico acá. 13. Entonces, las unidades se colocan en las unidades. 13, yo no puedo colocar el 13 aquí en el 13. Y este es un grupito de ¿cuánto? De 10. Es una decena, la voy a colocar acá encima. 1 más 1, 2. Y ahí este es el proceso de la construcción que se hace cuando se hace la suma. Entonces, cuando llevo es 1, este 1 no es 1 de unidad, ya es 1 de decena. Entonces, para que lo tengan en cuenta, llevo 1, un grupo de 10. También se puede decir, ¿de 10 qué? De 10 unidades. Vamos con el mismo ejercicio, pero 5 más 8, lo mismo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lo mismo que acá, entonces coloco las unidades en la primera posición,
que estas son unidades, y este grupito de 10, entonces lo pasamos acá, y un grupo de 10 o una decena más una decena, son dos decenas, lo mismo que allá. Entonces el proceso de la suma ya es más elaborado. Más complicado, no, más elaborado. Porque ya el niño ya tiene que tener un conocimiento que esto ya es un grupo de 10 que va acá, ya no lo va a dibujar, sino que simplemente va a colocar uno que es la representación del grupo. Vamos con otro ejercicio. 689 más 18. Cuando vamos a realizar sumas, tienen que identificar que el niño siempre ubique bien. Ejemplo, cuando se va a hacer estas 689, inclusive lo hacen errores, esos errores normalmente los cometen estudiantes de cuarto y quinto cuando no tienen bien definido el concepto de unidad, de decena, de centena. Entonces el valor posicional lo tienen bien definido, entonces colocan 18. Entonces más 18. ¿Quién identifica cuál es el error acá? ¿Ya lo identificaron? ¿Cuál es el error? Que si yo ubico el 18 en esta posición, como ya ubiqué este primer número, estas son las unidades. Los grupos de 10, las decenas y las centenas. Si yo ubico, y el niño no sabe ubicar, vea que estas son unidades, esto. Yo lo estoy ubicando en la posición de las decenas. Es decir, que yo no estoy sumando 8 unidades acá, sino 8 grupos de 10, o sea, 80 unidades. Entonces ahí es donde está el primer error, que ubican mal los números. Entonces si ubica mal el número, se hace la suma y lógicamente te va a dar un número mucho mayor, 80 unidades mayor, porque mire que acá aquí ya está colocando, eso es como si estuviera colocando un 180, acá colocamos un 0, por decir así, porque no hay unidades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando los niños empiecen a sumar. Entonces siempre hacerle énfasis que unidades con unidades, el 8. Grupos de 10, decenas, segunda posición. Y hacemos la respectiva suma. 9 más 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Les coloco el 17. Mire, 17. Pues yo no puedo colocar el 17 unidades acá, coloco 7 el valor de las unidades acá y llevo un grupo de 10. Entonces, ¿dónde lo coloco? En esta parte, porque es el grupo de las decenas. Entonces, llevo una decena, lo que hacíamos ahorita. 8 decenas, 9, 10, 10 decenas, 10 grupos de 100, pero yo no puedo colocar 10 acá, lo máximo que puedo colocar son 9 grupos de 10. Entonces, es decir, tengo 10 grupos, entonces acá no habrían ya grupos de 10, entonces 10, coloco el 0 porque no hay grupos de 10, y esos de grupos de 10 son 100, y 100 es una centena, entonces mire que se ubica en la posición de acá. Entonces un grupo de 100 acá, que me dio 100 acá, entonces 6 más 1, 6 grupos de 100 o 6 centenas más 1, da 7. Y este sería el resultado de esta suma. Profe, es muy complicado esto, lo que usted está mostrando, que lo que lleva inicialmente, cuando ya el niño ya aprende, ya sabe ubicar más bien esto. Entonces, recordemos, cuando lleva uno es un grupo de 10, aquí de 10 decenas, y así es que se hace ese proceso. Voy a dejar entonces una actividad para que ustedes desarrollen en casa con sus hijos, aplicando tanto la forma tradicional como la forma con la construcción de los grupos. Entonces, actividad. Entonces, la primera, vamos a colocar A. Entonces, 24 más 58. La pueden hacer por medio de grupos. Esta la van a hacer con grupos, formando los grupos. Grupos. Entonces, 5 grupos de 10, de 5 grupos de 10, las 8 unidades, 2 grupos de 10, formando los grupos. B. Entonces, vamos a sumar este 712 más 59.
Esta, ya no me la van a hacer por grupos, sino que la van a hacer de la forma tradicional. O sea, la última forma que expliqué. Colocando este número abajo. Y el último, bueno, vamos a hacer otros dos. Los dos últimos. El C. El C, 15 más... mm, 15 más... No, vamos a hacer acá... No, 15. Vamos a hacerlo para que le apliquen la 3 más 12. Este me lo van a hacer utilizando tapas, que acuerden que ustedes pueden hacer muchos ejercicios de este tipo, tapas o canicas, utilizando material que el niño lo construya, entonces se lo hacen con tapas. Entonces que el niño forme el grupo de 10 unidades o lo que tenga que formar y luego haga la construcción. Vamos a ver cómo hacen este ejercicio. Y el D van a construir dos problemas relacionados con suma. Con esta clase, con este tipo de actividades, los niños pueden tener ya las bases para continuar ya con la resta. Inicialmente, entonces la suma con estos tres elementos que se enseñaron. Listo. Les agradezco la atención y la invitación es a que continúen estudiando con sus hijos en casa. Un feliz día.